Muy bien, en instantes vamos a hablar del país de la guerra con Martín Coan, pero antes quiero mostrarle algunas de las cosas que ocurren en los próximos días en materia de espectáculos, de cine y de artes plásticas. Vamos con música y el 6 de noviembre en el Teatro Ópera se presenta Jairo, presenta su nuevo CD. 13 canciones, 13 historias, canciones que hablan en primera persona y de la vida del propio Jairo, incluso. El 6 de noviembre en el Teatro Ópera. Ahí están las imágenes y ahí está Jairo. A ver si le damos un poco de sonido. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprenda el valor que representa el coraje de querer. Como saben, Nos vamos al cine y quiero recomendarle una película que me gustó mucho, verdaderamente mucho, que es Perdida. Son 4 películas en uno. Nada se puede contar, lo único que se puede contar es que la mujer no está, desaparece, se fue, la mataron, ¿qué pasó? Pocas veces he visto actuar bien a Ben Affleck, pero esta es una de las veces que lo veo actuar muy bien, aunque el peso de la película lo lleva el personaje de Amy Dunn. Y aquí uno se podría preguntar si la trama, si el guión no es exactamente lo esencial de esta película, de la cual decía nada se puede contar. Excelente. Llegamos a las artes plásticas y al vidrio, Expo Vidrio 2014 presenta artistas plásticos internacionales con la curaduría de Carlos Hertzberg. Son obras donde se trabaja con ductilidad, con colores, con matices, con texturas, el vidrio. Esto es en la Fundación Rómulo Mayo, en Gaspar Campos 861 Vicente López. Qué material noble, ¿no? Que es el vidrio para construir este universo que estamos compartiendo por la televisión pública y que usted puede ver si se acerca a la Fundación Rómulo Rayo. Fíjense, obras de arte, verdaderas obras de arte construidas a partir del vidrio, simplemente del vidrio y expuestas además en un lugar que por sí mismo también dice muchas cosas. Ahí están las imágenes. Muy bien, vamos ya mismo a hablar con Martín Coan. Recuerde que también está Hugo Mujica en nuestro estudio. Maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo ya estás? Todos te dicen maestro. No creas. Y profesor Vos me decís, así que te agradezco. Excelente novelista, gran ensayo El País de la Guerra, gran trabajo, realmente. Me impactó, me hizo pensar en San Martín, ¿no? Me hizo pensar en San Martín, en alguien que yo siempre admiré, que es el General Paz, leyendo las memorias, me parecen obras importantes. Y de ahí, bueno, llegás a Malvinas, con una novela que a mí me gustó mucho, que me gustó mucho que la nombrás, que es Submarino, de Patricia Rato, Trasfondo, una amiga. sí, sobre el submarino, Trasfondo, claro. trasfondo, sí. No submarino, claro, trasfondo. Pero que es la historia de ese submarino. Claro. Patricia Rato es una excelente escritora Sí, tandilense, de Tandil. Bueno, Rodolfo Walsh, tanto, ¿no? El País de la Guerra, te escucho. Bueno, es que el recorrido fue un poco ese, partir de San Martín, en un punto retomando Narrar a San Martín, que es un libro anterior que yo dediqué a esa cuestión y a la figura de San Martín como padre de la patria, por lo tanto volver a las escenas de fundación digamos, los mitos de origen de la argentinidad y ver que siguiendo la línea del relato bélico, siguiendo esa línea que yo primero a priori había pensado que quizás iba a tener que escrutar o que bucear y que indagar y que en realidad me pasó al revés, lo iba encontrando por todos lados, proliferando, casi como si no hubiese otra cosa que guerra todo el tiempo, y esa línea de lectura efectivamente me llevó hasta el presente, me llevó hasta Malvinas y el propósito que el País de la Guerra tuvo, que fue de alguna manera la indagación del imaginario de la argentinidad en clave de guerra, en gran medida bajo la premisa o desde la premisa de que se lo configuró en clave de guerra. ¿Fue una guerra colonial o una guerra de conquista? Este es un tema que está presente a través de Alberdi, ¿no es cierto?, y a través de Mitre. Sí, es interesante esa disputa, porque la disputa de Alberdi y de Mitre, de la que yo parto,
es de una lucidez de ambas partes, ¿no? Pero digamos, yo creo que hay una lucidez conceptual en Alberdi y una potencia de gran narrador en Mitre que vuelve esa disputa para mí interesantísima y en gran medida definitoria para lo que vendría después, yo me atrevo a decir hasta el presente, o me atrevo a decir hasta Malvinas, o sea, es un debate del pasado que interpela fuertemente un presente porque interpela la argentinidad, de manera que poner o no en primer plano la cuestión de la guerra en el diseño de un modelo de identidad nacional, en la designación de los próceres o de los padres de la patria para esa identidad nacional, y luego cómo entender esa guerra, cómo clasificarla, cómo interpretarla, si es de liberación, si es de conquista, si es... Esa discusión no es nunca solo una discusión sobre tipologías de guerra. Si la guerra es, yo diría, la matriz simbólica y narrativa para fundar la argentinidad, cuando Alberdi discute eso con Mitre, está discutiendo la idea misma de qué diseño de nación tenían entre manos. Parecería ser que la síntesis es el general Paz, que además era un intelectual. Era un escritor extraordinario, la verdad que impresionante, que es una observación que en algún momento había hecho Osvaldo Lamborghini, ¿no? En un cruce muy raro, ¿no? Qué loco, ¿no? Lamborghini. Sí, viendo a ese narrador y ese gran escritor que era Paz. Con lo que supone además ser un gran narrador y un gran escritor, que es, en el caso de las Memorias de Paz, ser capaz de articular una versión de enorme complejidad. Por eso para mí fue un desafío y una gran provocación leer esos materiales, porque hay una complejidad en la construcción de lo que, en principio, bueno, las memorias de una vida, los recuerdos de una vida de guerra, pero con un grado de captación de lo que se jugaba en esa guerra. ¿Qué es entrenar a un soldado? ¿Qué es formar a un soldado en ese momento? Sino la conversión de esa violencia un poco brutal o percibida como brutal del gaucho indómito en una fuerza disciplinada, en una fuerza regular. Yo diría, es como es una versión del Facundo de Sarmiento, por eso yo inserté un capítulo de Facundo justo antes. Sí, ahora fíjate que la guerra irregular, vos decís algo que nunca lo había leído, que los indios, con sus gritos y sus alaridos, también se ordenaban a la hora de pelear, tenían estrategias lúcidas de combate. Sí, para mí fue una revelación también, porque eso lo detecté y lo trabajé y lo analicé en Martín Fierro, que es un texto que naturalmente a mí me había tocado leer muchísimas veces, y cuando es notable cómo la lectura entra por un lado o por otro según la clave de lectura con la que vos vengas, porque seguramente no leí Martín Fierro tan en clave de guerra, pero apenas volví sobre ese texto en clave de guerra, encontré esa escena que me parece definitoria, cuando Fierro, pasado del lado de los indios, presencia algo que parecía inconcebible, que sigue siendo disonante para un imaginario del relato de guerra de la argentinidad, que es que el malón, que es por definición lo caótico, lo salvaje, lo desatado, lo incontrolable, respondía a un orden. O sea que el caos no es sino el orden del otro. Claro, el caos es el orden ajeno. Es genial eso, el caos es el orden Entonces, del otro. cuando Martín Fierro presencia eso, que además lo presencia muy de costado, porque naturalmente los indios hacen un cerco y no dejan que él vea exactamente cómo organizan el malón. Pero la idea de que el malón se organiza, que por lo tanto tiene un orden, implica un rediseño completo del imaginario de guerra en ese momento, que ya no es, como venía siendo en Sarmiento, todavía en Paz, la lucha de la violencia ordenada contra la violencia caótica, sino la idea de que del otro lado hay una violencia de otro orden, pero también con un orden. O sea, es que yo siempre agradezco a los ensayistas cuando escriben, cuando escriben muy bien, cuando incluso hasta me conmueven, ¿no? Me pasó con Jorge Luis Borges, con Octavio Paz. Me cuesta más el ensayo académico, ¿no? que me expulsa el texto. Acá hay partes del libro que me conmoví, por ejemplo la que conté cuando empieza el programa, de cómo muere la hija de Rodolfo Walsh, Mickey Walsh. Y otra, que vaya a saber por qué también me conmovió, bueno, por tu prosa obviamente, es la guerra del Paraguay y Dominguito y la madre. La madre desesperada porque el hijo no muera en la guerra, que murió un 22 de septiembre de 1866. Y la guerra empieza en el 65, claro. 66. Y él que nunca entra en guerra. Y cuando entra lo matan, ¿no? Pero esos tonos del libro, tiene tonos de un novelista que es lo que sos también, ¿no? Mira, yo tengo un compromiso con la escritura y me planteo desafíos de escritura en los que no hago o no pretendo hacer una distinción entre el momento de sentarme a escribir un texto de ficción y sentarme a escribir un ensayo. Para mí hay un desafío de escritura en un caso y en el otro, y lo que puede tener que ver con lo que es escribir.
¿no? La elección de las palabras, el ritmo, el fraseo, la elección de la adjetivación, los tonos, las intensidades, lo que uno mal o bien puede hacer escribiendo una novela, no veo por qué uno no se plantearía desafíos análogos a la hora de escribir un ensayo. También es escritura, también hay palabras de por medio, también hay efectos de lectura que uno quiere un poco ir buscando o logrando. ¿Y Dominguito te impactó en la vida? Sí, de no, Dominguito? muchísimo, porque... Está el libro de Sarmiento, Vida de Dominguito. Sí, y ese intercambio epistolar que además él tiene con la madre. Por un lado, esa situación que se verificó de padres e hijos cruzados. Este hijo adoptivo de Sarmiento está peleando con Mitre en el frente de guerra en Paraguay, y el hijo de Mitre es secretario de Sarmiento, que en ese momento es embajador en Estados Unidos. Es toda una situación tan cargada, y en un punto, en la aproximación que uno hace finalmente desde la literatura a materiales que a veces son estrictamente literarios y otras veces no son específicamente literarios, pero que uno lee desde la percepción literaria, la manera en que ese intercambio entre Dominguito y la madre adquiere un tenor trágico en el sentido más clásico de la palabra. Todos sabemos que va hacia la muerte, incluida la madre, y él no. Vos fíjate, a mí me conmovió mucho. Vos fíjate que en todo el tema Malvinas, ¿no? Es una guerra. Como que primero existía el general Galtieri, que generalmente estaba borracho. Si quieren venir, que vengan, ¿te acordás? Desafiando a los ingleses, ¿no? Pero cuando vos lees a Patricia Rato, llegan como si te hubieras robado, no sé, 1 kilo de bananas en la verdulería, ¿viste? Llegan escondidos a las 4 de la mañana, que nadie los vea. Es como decir, la guerra era la guerra, después la guerra no existió. Mira, que es también una cuestión finalmente de tonos o de entonaciones, porque en principio la guerra, obviamente, por su propia condición, convoca y suscita los tonos épicos, que son siempre enfáticos, ¿no? Como las mismas marchas militares vienen a expresar ese énfasis. Pero apenas vas indagando en modalidades de guerra, tipos de guerra, coyunturas de guerra, resultados de un modo o de otro, que se proponían, que se logra o que no, y empezás a encontrar, por ejemplo, guerras asordinadas. Entonces lo contrario del énfasis, o guerras no épicas, cuando en realidad el pacto entre epopeya y guerra es el pacto fundante de cualquier narración de esta clase. ¿Qué pasa cuando una guerra, y es el caso yo creo de Malvinas, desencuentra la posibilidad de la modulación épica? Y no obstante tiene que haber narración de guerra. Como la literatura, en este caso sí, decididamente, la literatura a través de Patricia Rato o de Fogwill o de Carlos Gamerro con las islas. Es extraordinario ir rastreando y detectando cómo la literatura ha ido encontrando los tonos adecuados para narrar esa guerra, que como no admite épica, suscita registros o sarcásticos, o farsescos, o irónicos. Y una última pregunta, porque acá el amigo asistente me dice que tengo que terminar. Una última pregunta. Tomemos la imagen que vos me diste a mí, porque yo no tenía esa imagen, de Vicky Walsh en la terraza en camisón. Es maravilloso cómo lo describís cuando hablas de la intimidad, ¿no? Y tomemos 150 milicos, un tanque y un helicóptero. ¿Puede ser una guerra esa desigualdad tan brutal? ¿Puede ser una guerra? Sí, puede serlo. Las guerras no necesariamente son simétricas ni parejas. Hay guerras muy desparejas, hay guerras muy asimétricas y hay toda una tipología digo una tipología como modos de operación bélica, de qué se hace en una guerra asimétrica. Por supuesto que ese capítulo y esos textos de Walsh los consideré porque es una puesta al límite absolutamente de ese choque brutal de la disparidad y de la irrupción de lo más íntimo y lo más privado, porque toda esa operatividad tuvo que ver con un cruce de lo privado y de la práctica política y de la práctica combatiente, y por supuesto que ese texto es una puesta al límite de toda esa dinámica, y yo intenté subrayarlo por lo pronto en el título del capítulo, que es La guerra en camisón, ¿quién puede ir a la guerra en camisón? Dicho esto, no obstante, en la medida en que hay una organización que toma las armas en procura de una intervención armada para producir una transformación revolucionaria, y eso es un grupo organizado para la acción combativa, frente, bueno, por definición, una guerra revolucionaria siempre se suscita en términos de absoluta disparidad. Es decir, bueno, Fidel y eran 12. Exactamente. 12. Hay una frase famosa que era: somos 12 boludos empeñados en hacer una revolución, dice Fidel en Sierra Maestra. Mira, yo creo que hay un efecto de las derrotas y un efecto de las victorias.
con los mismos acontecimientos. Cuando hay una derrota, todo parece quijotesco en el mal sentido igual, ¿no? No en el sentido del idealismo, sino aparece como demencia y aparece inmediatamente como imposible. Y esa misma iniciativa, en esas mismas condiciones, en caso de victoria, justamente se resuelve en épica. Si la guerra revolucionaria en Cuba hubiese fracasado, hubiésemos dicho, ¿a quién se le ocurría 12 tipos arriba de una sierra contra un dictador con respaldo? Sí, con mucho ejército. Sí. Ahora, cuando eso se resuelve en victoria, esa misma condición se carga del prestigio épico. Ahora, me parece que justamente no hay que dejar que la derrota, porque en el caso argentino sabemos que hubo una derrota muy feroz, suprima de nuestra propia memoria, de nuestra misma mirada retrospectiva. Una memoria de que de las distintas prácticas de militancia política tuvieron también esta vertiente, que señalarla no es condenarla, recuperar una memoria de guerra en una instancia determinada, que obviamente no es la del golpe del 76 ni lo que vino después, pero sí en los años previos, no conduce ineluctablemente a una teoría de los dos demonios. No, para nada, no creo que pensaras eso vos. En absoluto, por supuesto. De manera que avanzar en esa indagación de cómo y por qué en semejante disparidad, con semejante asimetría, y en un tipo de intervención armada que se vuelve inseparable de lo político, naturalmente, porque es un propósito de intervención armada revolucionaria, por lo tanto el fracaso es siempre ante todo político. Maestro, admirable El país de la guerra. Pero muchas gracias. Como gracias admirables tus novelas. La última que leí, Bahía Blanca, esa es la última que leí. Es la última por ahora. Y Ciencias Morales. Exacto. Qué buena esa novela. Gracias. Muchas gracias a vos. Leer El país de la guerra, gran ensayo de Martín Coan. Gran ensayo de Martín Coan. Enseguida volvemos, está Hugo Mujica con nosotros. Esto es Otra Trama.